Alexander ignoraba la mancha carmesí que arruinaba su alfombra persa importada. Toda su atención estaba fija en la borrosa fotografía que tenía en el teléfono. Beatrice estaba atada a una silla, sus hermosos y expresivos ojos abiertos de par en par por el terror, aunque sus secuestradores la despreciaban como si fuera un chiste, o algo peor. Estaban a punto de descubrir el error fatal que habían cometido al robarle el alma. El inframundo de Chicago no funcionaba con amor. Funcionaba con poder, imagen y sangre. Alexander Russo, el recién coronado jefe del sindicato del Suicide, entendía eso mejor que nadie. A sus 32 años, había escalado despiadadamente hasta la cima de un imperio fracturado, dejando una estela de rivales destruidos a su paso. Pero la vieja guardia, la comisión italiana tradicional que operaba desde Nueva York, tenía una condición arcaica antes de otorgarle a Alexander el control total sobre los puertos del Medio Oeste. Necesitaba ser un hombre de familia. Un hombre casado y establecido. Una esposa era, a los ojos de Alexander, una responsabilidad. Una debilidad esperando ser explotada. No quería una princesa de la mafia que conociera las reglas del juego. Tampoco quería una supermodelo frágil que se derrumbara ante la aterradora realidad de su vida. Necesitaba a alguien invisible. Alguien puramente transaccional. Y entonces apareció Beatrice Gallagher. Beatrice tenía 28 años. Era una brillante pero agotada contadora forense que vivía completamente fuera de la violenta órbita de la mafia. Y también se estaba ahogando. Su hermano menor, Liam, había acumulado una deuda de juego de $400,000 en un casino clandestino de altas apuestas administrado por la familia Moretti. Los Moretti eran impacientes, y Liam tenía 48 horas antes de que empezaran a romper huesos, o algo peor. Alexander compró la deuda. A cambio, le presentó a Beatrice un contrato inapelable y no negociable. 3 años de matrimonio. 3 años sonriendo para las cámaras en galas benéficas, asistiendo a cenas familiares los domingos y proporcionando la perfecta y aburrida cobertura doméstica para su violenta empresa. Al final del plazo, la deuda de su hermano sería perdonada por completo, y ella se marcharía con $2 millones en fondos limpios e imposibles de rastrear. Cuando Beatrice cruzó por primera vez la puerta de la oscura oficina de Alexander para firmar su vida, no era lo que nadie esperaba ver al lado del diablo de Chicago. Beatrice era, sin ninguna disculpa y sin ningún complejo, una mujer gordita. Mientras que las esposas de los socios de Alexander eran quirúrgicamente mejoradas, de pómulos hundidos y forzadas a entrar en tallas cero, Beatrice era exuberante y abundante. Tenía muslos gruesos, un vientre suave y redondeado, y un busto generoso que tensaba los modestos botones de sus cardigans. Llevaba su cuerpo con una dignidad silenciosa y obstinada. Y no se achicó ante la aterradora mirada de Alexander. ¿Entiende las condiciones, señorita Gallagher?, preguntó Alexander con una voz como de grava, sus ojos oscuros recorriendo la figura de Beatrice sin una pizca de calidez. Entiendo que usted es dueño de la vida de mi hermano, y que ahora está alquilando la mía, señor Russo, respondió ella, con la voz temblando apenas un poco. Alexander se casó con Beatrice en una ceremonia privada 3 días después. Durante los primeros 2 meses, vivieron como fantasmas en su enorme mansión de alta seguridad en Lake Forest. Dormían en alas separadas. Hablaban solo cuando era necesario. Alexander la trataba como un mueble de lujo, valioso para las apariencias, pero completamente ignorable. Beatrice se mantenía en su mundo, pasando las noches leyendo en la biblioteca, tratando de fingir que los guardias fuertemente armados que patrullaban el perímetro eran solo jardineros. Pero la proximidad es un catalizador peligroso. Todo comenzó con pequeñas observaciones. Alexander notó cómo Beatrice trataba al personal de la mansión, no con el desprecio arrogante típico de las esposas de la mafia, sino con una calidez genuina. Beatrice aprendió el nombre del chef. Les preguntaba a los guardias por sus hijos. La fría y estéril mansión de repente olía a pan recién horneado los domingos, porque Beatrice encontraba demasiado triste dejar vacía la enorme cocina industrial. Después llegó la conciencia física. Alexander era un hombre de estricta disciplina, pero se descubría a sí mismo con la mirada fija en la curva de las caderas de Beatrice cuando ella se alejaba de la mesa del comedor. Se encontraba fascinado por la suave línea de su garganta y el rosa encendido de sus mejillas cuando lo sorprendía mirándola. Beatrice era completamente real en un mundo hecho de plástico y mentiras. El punto de inflexión llegó en la gala anual de la Liga Atlética Policial, un terreno neutral donde mafiosos y políticos se codeaban sin problemas.
Beatrice llevaba un vestido a medida de color verde esmeralda profundo que se ceñía a sus curvas. Su cabello oscuro recogido hacia arriba, su piel radiante. Estaba nerviosa, aferrando su copa de champán como si fuera un salvavidas. Al otro lado del salón, Carmine, un teniente bocazas de una banda vecina, estaba recostado contra la barra con sus secuaces. Había bebido demasiado escocés. Miren a Russo, se burló Carmine, con la voz proyectándose por encima del cuarteto de cuerdas. Lleva la frase golpe pesado a un nivel completamente nuevo. Supongo que le gustan. Las raciones extra grandes. No puedo creer que el jefe esté encadenado a una ballena cuando podría tener a cualquiera. Beatrice se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro. Bajó la cabeza, mientras una vieja y familiar vergüenza la inundaba. Dio un paso atrás, lista para escapar a los baños. Antes de que pudiera moverse, una mano pesada y cálida se posó en la parte baja de su espalda. Alexander. Alexander la pegó firmemente a su lado, con un agarre casi brutal en su posesividad. No le dijo nada a Beatrice. Simplemente la condujo directamente hacia la barra, deteniéndose frente a Carmine. La música pareció apagarse. El silencio alrededor de la barra se volvió sofocante. Carmine, dijo Alexander con una voz aterradoramente tranquila, apenas por encima de un susurro. Jefe, tartamudeó Carmine, dándose cuenta de repente del error letal que había cometido. El valor del alcohol desapareció, reemplazado por un terror absoluto. Solo era un chiste. Sin falta de respeto. Mi esposa está aquí mismo, dijo Alexander, con los ojos fríos y negros como la noche. Pídele disculpas. Lo siento, señora Russo. Fue un chiste estúpido. Alexander no parpadeó. En un movimiento fluido y cegadoramente rápido, agarró a Carmine por la nuca y le estrelló la cara contra la barra de mármol. El espeluznante crujido de huesos resonó en el silencio repentino del salón. La sangre formó un charco al instante alrededor de los vasos de cóctel esparcidos. Alexander sacó un pañuelo de seda del bolsillo y se limpió calmadamente una gota de sangre de la manga. Miró a los atónitos testigos del salón. Mi esposa y yo nos vamos a casa. En el interior del Maybach blindado, Beatrice estaba sentada temblando, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Sintió que Alexander se deslizaba por el asiento de cuero, cerrando la distancia entre ellos. No tenías que hacer eso, susurró ella, mientras una lágrima finalmente resbalaba por su mejilla. Estoy acostumbrada. La gente me mira y ve un chiste. Sé que no encajo en tu mundo. Alexander extendió la mano. Sus dedos ásperos y callosos limpiaron suavemente la lágrima de la mandíbula de Beatrice. Se inclinó hacia ella, con el rostro a centímetros del suyo, su aliento cálido contra su piel. Eres mi esposa, murmuró con ferocidad. Llevas mi nombre. Nadie falta el respeto a lo que es mío. Y para que quede claro, Beatrice, su mirada descendió hacia los labios de ella, y luego recorrió su cuerpo exuberante con una intensidad que le cortó la respiración. Tengo exactamente lo que quiero. Entonces la besó. No para las cámaras. No para la comisión. Fue un beso profundo y arrasador, lleno de un calor desesperado y reprimido durante demasiado tiempo. Desde esa noche, el muro invisible entre ellos se derrumbó. Beatrice se mudó a su habitación. El matrimonio falso se volvió aterradoramente real. Una obsesión profunda y consumidora para la que ninguno de los dos estaba preparado. Alexander Russo finalmente había encontrado su debilidad. Y sus enemigos lo estaban observando. Lorenzo Castello era un buitre envuelto en un traje de $1000. Como jefe del Westside, llevaba meses perdiendo territorio, siendo asfixiado lentamente por la agresiva expansión de Alexander Russo. Castello necesitaba una palanca. Una forma de forzar a Alexander a la mesa de negociación y arrancarle los lucrativos sindicatos de transporte. Castello había pasado semanas haciendo seguimiento a Alexander, buscando una amante, una cuenta bancaria oculta, algún vicio. Lo que sus espías le trajeron de vuelta lo hizo reír a carcajadas. Russo, el segador de sangre fría del Southside, estaba jugando a las casitas. Y lo peor era que ya no fingía solo para la comisión. Sus hombres reportaban que Alexander raramente se alejaba de su esposa cuando estaba fuera del trabajo. ¿Me estás diciendo? Había resollado Castello entre una nube de humo de puro. ¿Que Russo está perdidamente enamorado de una contadora civil gordita? ¿Ese es su punto débil? Sí, jefe, respondió su informante. Está obsesionado.
Ella va a esta pequeña panadería en Little Italy todos los martes a las 10 de la mañana. Pasticceria Natalina. Él manda solo a un guardaespaldas con ella, un tipo llamado Pali. Intenta mantener un perfil bajo para que ella se sienta normal. Costello sonrió, dejando ver una hilera de dientes coronados en oro. Lo normal está a punto de volverse muy caro para el señor Russo. Era una fresca mañana de martes en octubre. Beatrice adoraba la pasticceria Natalina. Olía a vainilla, espresso y a su vida anterior, antes de los autos blindados y la seda manchada de sangre. Estaba riendo con el anciano dueño del local, con una caja blanca de pasteles atada con hilo rojo descansando sobre el mostrador, llena de los dulces favoritos de Alexander. Pali, su guardaespaldas, estaba de pie junto a la puerta de cristal, vigilando la calle. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Una furgoneta negra sin identificación frenó bruscamente sobre la acera, destrozando la calma de Taylor Street. La puerta lateral se deslizó antes de que el vehículo se detuviera por completo. 3 hombres con equipo táctico se precipitaron fuera. Pali alcanzó la Glock bajo su chaqueta, pero fue demasiado lento. 2 disparos silenciados escupieron rápidamente. Pali cayó con fuerza, aferrándose al hombro mientras la sangre salpicaba la ventana de la panadería. Beatrice gritó y dejó caer la caja de pasteles. Antes de que pudiera correr hacia la salida trasera, unos brazos enormes se envolvieron alrededor de su cintura, levantándola del suelo. Beatrice peleó con ferocidad. Pateó, arañó, usó cada gramo de su peso para desequilibrar a sus atacantes. Su codo conectó con un crujido espantoso en la nariz de uno de los hombres. Pero eran demasiados. Un trapo empapado en algo químico y penetrante fue aplastado contra su nariz y su boca. El mundo se inclinó. El olor a vainilla se desvaneció hacia un abismo oscuro y aterrador. A 10 millas de distancia, Alexander estaba sentado a la cabecera de una enorme mesa de caoba en su oficina corporativa legítima del centro, revisando permisos de zonificación. Su teléfono vibró con un número privado. Levantó la mano, silenciando a su subjefe, Vincent. Russo, respondió Alexander, presionando el teléfono contra su oído. Alexander, amigo mío, hermano. La voz de Lorenzo Costello se arrastró a través del auricular. ¿Cómo va el negocio inmobiliario? Cada músculo en el cuerpo de Alexander se convirtió instantáneamente en granito. Lorenzo. ¿A qué debo el disgusto? Estaba pasando por el barrio viejo, se burló Costello. Pensé en buscar algo dulce. Encontré algo bastante pesado en su lugar. Dime, jefe, ¿cobran el rescate por kilogramos hoy en día? Porque tengo una cantidad enorme de mujer sentada en mi almacén ahora mismo. El corazón de Alexander se detuvo. El mundo a su alrededor perdió todo sonido y color. ¿Qué dijiste? La voz de Alexander era apenas un susurro ronco. Tengo a tu gordita y falsa esposa, Russo, se rió Costello con una risa áspera y chirriante. Y te digo, es todo un personaje. Sudando a través de la ropa, llorando. Es patético. ¿De verdad bajaste tanto tus estándares? De todas formas, aquí está el trato. Vas a cederme los locales del Teamster antes de medianoche. Si no lo haces, dejo que mis chicos se diviertan un poco con la mercancía, y luego te la devuelvo en unas pocas docenas de cajitas. Alexander no gritó. No amenazó. Miró hacia abajo el bolígrafo que tenía en la mano. El pesado Montblanc chapado en oro se partió limpiamente en 2 entre sus dedos. La tinta sangró sobre sus nudillos. Lorenzo, dijo Alexander, mientras una calma absoluta y aterradora se asentaba sobre sus palabras. Era la voz de un muerto viviente. Si le tocas un solo cabello de la cabeza. Si la haces llorar. No solo te voy a matar. Voy a desmantelar todo lo que hayas amado jamás. Voy a borrar tu legado de los libros de historia. Costello bufó, intentando disimular el repentino malestar que le producía la total ausencia de pánico en la voz de Alexander. Medianoche, Russo. Sin policías, o la chica gordita muere. La línea quedó muerta. Un momento después, el teléfono de Alexander vibró con un mensaje de texto. Era una foto. Beatrice atada a una silla metálica en una habitación oscura. Su mejilla estaba morada, su ropa desordenada. Pero sus ojos, mirando directamente a la cámara, estaban llenos de un terror desafiante. Alexander se levantó lentamente de la mesa. Vincent, su subjefe, lo miró. Su rostro se fue quedando sin color. Vincent había conocido a Alexander durante 15 años, pero nunca había visto la expresión que ahora poseía el rostro de su jefe.
El hombre de negocios calculador había desaparecido. El monstruo había sido liberado. Cancela todas las reuniones, dijo Alexander. Su voz resonó en el silencio muerto de la sala de juntas. Jefe, ¿qué pasó? Preguntó Vincent con cautela. Costello tomó a Beatrice. Alexander se acercó a la pared y apartó un cuadro enmarcado para revelar una caja fuerte biométrica oculta. Presionó el pulgar en el lector, y la pesada puerta de acero se abrió, revelando un arsenal de armamento táctico. Alcanzó el interior y sacó una Sig Sauer personalizada, introduciendo el cargador con un fuerte clic metálico. Llama a Víctor. Llama a Leo. Saca a todos los hombres que tengamos de las calles y ármalos, ordenó Alexander, volviéndose hacia Vincent con ojos que ardían como el infierno. Costello cree que tomó una broma. Cree que ella es un chiste. Alexander se quitó la chaqueta de su traje a medida y la dejó caer al suelo, revelando la pistolera de hombro ajustada sobre su camisa blanca. Vamos a la guerra, declaró Alexander, dirigiéndose hacia la puerta. Y vamos a pintar esta ciudad de rojo hasta que recupere a mi esposa. El olor a óxido, cerveza rancia y concreto húmedo arrastró a Beatrice de vuelta a la consciencia. Su cabeza pulsaba con un ritmo nauseabundo. El sabor metálico de la sangre le recubría la lengua. Parpadeó contra el duro resplandor de una única bombilla industrial enjaulada que oscilaba desde el techo. Estaba sentada en una silla de aluminio en el centro de un vasto almacén abandonado. Sus muñecas estaban atadas con fuerza detrás de su espalda con gruesas bridas industriales de plástico que se clavaban dolorosamente en su carne. Despierta la bella durmiente, resonó una voz burlona a través del espacio húmedo. Lorenzo Costello entró al círculo de luz, flanqueado por 3 hombres fuertemente armados con chalecos tácticos sobre trajes baratos. Costello era un hombre de rasgos afilados y complexión delgada que olía intensamente a colonia barata y tabaco rancio. Rodeó a Beatrice, con sus ojos oscuros llenos de regocijo malicioso. Tengo que admitir que cuando mis chicos te trajeron, pensé que había un error, se burló Costello, deteniéndose frente a ella para encender un cigarrillo. Russo es el bastardo más despiadado del Medio Oeste. Viste Armani a medida, conduce un auto de $500,000, y te elige a ti. Eres una carga. Eres lenta, eres blanda, y francamente, cariño, ocupas demasiado espacio. El corazón de Beatrice golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. El viejo y familiar ardor de la humillación flameó en su pecho. Una vida entera de susurros crueles y miradas de soslayo sobre su peso. Pero mientras miraba el rostro burlón de Costello, la vergüenza fue repentinamente tragada por una ola masiva e inesperada de rabia pura. Ella era Beatrice Gallagher. Había salido de la pobreza luchando con uñas y dientes, había obtenido un posgrado, había salvado a su inútil hermano de la mafia, y había sobrevivido en la cama del hombre más aterrador de Chicago. No iba a morir llorando frente a un gángster de segunda. Cometiste un error, Lorenzo, dijo Beatrice, con una voz sorprendentemente firme. Costello soltó una risa áspera. ¿Así? ¿Porque ahora mismo tu marido me está firmando todos los carriles de envío del Suicide? ¿Está entregando su imperio porque tiene algún fetiche retorcido por las mujeres gordas? No, respondió Beatrice, clavando su mirada en la de él. Cometiste un error porque Alexander no va a negociar. Te va a matar. La sonrisa de Costello vaciló por una fracción de segundo antes de que levantara la mano y le golpeara la cara. El revés fue brutal, girando bruscamente la cabeza de Beatrice hacia un lado. Su labio se partió contra sus dientes. La sangre cálida comenzó a gotear por su barbilla. Cierra la boca, cerda. Escupió Costello. Se giró hacia sus hombres. Vigílenla. Si Russo no confirma la transferencia antes de medianoche, primero dispárenle en las rodillas. Dejen que sangre un poco. Costello se alejó, retirándose a una oficina elevada cerrada con cristal sucio con vistas al suelo del almacén. 2 guardias permanecieron cerca de Beatrice, apoyados contra una pila de palés de madera, revisando sus teléfonos y riendo en voz baja. Beatrice respiró profunda y temblorosamente. Probó las bridas. Estaban increíblemente apretadas, pero habían atado sus manos alrededor del grueso respaldo de aluminio de la silla. Debido a sus hombros anchos y pesados y sus brazos gruesos, el ángulo era incómodo para las bridas de plástico. Había tensión allí. Ella no era una socialité frágil de 40 kilos que se rompería con una brisa. Beatrice tenía fuerza. Tenía peso. Tenía palanca. De repente, el almacén se sumergió en una oscuridad absoluta.
El disyuntor principal había sido cortado violentamente. La única luz provenía de la pálida luz de la luna que se filtraba por las altas claraboyas rotas. ¿Qué demonios?, murmuró uno de los guardias. El sonido del seguro de un rifle liberándose reverberó en la oscuridad. Revisen el generador. Nunca tuvieron la oportunidad. Las puertas de carga de acero reforzado en la parte delantera del almacén no se abrieron simplemente. Detonaron por completo. Una carga de demolición arrancó el pesado metal de sus bisagras con un ensordecedor rugido de fuego y humo. La onda expansiva sacudió los huesos de Beatrice. A través del humo gris que se expandía, una pesadilla entró al almacén. Alexander Russo no llegó con un ejército. Llegó como un dios de la guerra. Flanqueado por Vincent y 4 fuertemente armados ejecutores del sindicato con subfusiles Eclair y Koch MP5, Alexander se movía con una precisión letal y aterradora. Vestía equipo táctico negro sobre su camisa de vestir, con una Sig Sauer sin silenciador en cada mano. El almacén estalló en una caótica sinfonía de disparos. Los destellos de los cañones iluminaban la oscuridad como estroboscopios, revelando la masacre. Los hombres de Alexander se movían como una unidad paramilitar altamente entrenada, derribando a los guardias de Castello antes de que pudieran apuntar sus armas. Los 2 guardias cerca de Beatrice entraron en pánico. Uno levantó su rifle hacia el humo, disparando a ciegas. El otro, al darse cuenta del valor de la mujer en la silla, se lanzó hacia Beatrice con un cuchillo de combate desenvainado. En ese momento, Beatrice no esperó a ser rescatada. Cuando el guardia se lanzó, Beatrice usó sus muslos fuertes y gruesos para empujar hacia atrás con toda su fuerza. La silla de aluminio se inclinó. Beatrice arrojó todo el peso de su cuerpo hacia un lado, retorciendo violentamente sus gruesas muñecas contra el plástico tensado. La brida se rompió con un chasquido agudo. Beatrice golpeó el suelo de concreto con fuerza, pero el guardia tropezó con la silla que caía. Antes de que pudiera recuperarse, Beatrice rodó, arrojando todo su peso encima del brazo extendido del hombre. El espantoso sonido de su codo quebrándose hacia atrás quedó enmascarado por los disparos. El hombre gritó y soltó el cuchillo. Beatrice se arrastró alejándose de él, presionando su espalda contra el frío acero de un pilar estructural. Los disparos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue más pesado y completamente sofocante. Lorenzo, la voz de Alexander tronó a través del almacén. Estaba desprovista de humanidad. Era la voz del segador. Sally muere. Castello estaba atrapado en la oficina de cristal elevada. Había observado paralizado de horror cómo Alexander desmantelaba a su gente en menos de 60 segundos. Presa del pánico, Lorenzo agarró un pesado revólver de su escritorio, pateó la puerta de la oficina y se tambaleó hacia el pasillo metálico que daba al suelo del almacén. «Russo, atrás», gritó Castello, con la voz quebrándose de puro terror. Apuntó el revólver hacia las sombras, buscando desesperadamente a Beatrice. «La mato. Lo juro por Dios, le meto una bala en el cerebro». Un foco montado por Vincent en el suelo encegueció repentinamente a Castello. Crack. Alexander disparó un único tiro desde el suelo. La bala destrozó la rótula de Castello. Lorenzo lanzó un alarido, desplomándose sobre la rejilla del pasillo metálico. El revólver se escapó de sus manos y cayó tintineando al suelo de abajo. Alexander salió de entre las sombras. Su rostro estaba salpicado con la sangre de los hombres de Castello, su pecho subía y bajaba levemente. Sus ojos muertos y oscuros recorrieron la habitación hasta encontrar a Beatrice acurrucada detrás del pilar. Cuando Alexander vio su labio partido y la sangre que manchaba su blusa, la temperatura en la habitación pareció caer por debajo de cero. No corrió hacia ella. Caminó. Subió las escaleras metálicas hasta el pasillo, sus pasos lentos, pesados y deliberados. Cada golpe de sus botas en el metal sonaba como el tañido de una campana. Castello sollozaba, arrastrándose hacia atrás, dejando un rastro de sangre por la rejilla metálica. «Jefe, por favor», suplicó Castello, levantando sus manos temblorosas y ensangrentadas. «Fue solo negocios. Puedes quedarte con los puertos. Puedes tener el Westside. Solo déjame irme». Alexander se detuvo, dominando desde su altura al hombre destrozado. «La llamaste una carga», susurró Alexander, sacando un estilete negro de su chaleco. «Le pusiste las manos encima a mi esposa. Lo siento. Lo siento. Pídele disculpas a ella», ordenó Alexander,
arrastrando a Costello por el cuello hasta el borde del pasillo para que mirara hacia abajo donde estaba Beatrice. Lo siento, señora Russo. Por favor. Alexander se inclinó, rozando con sus labios el oído de Costello. Ella acepta. En un movimiento fluido y brutal, Alexander clavó el estilete bajo las costillas de Costello, atravesando su corazón. Lo sostuvo allí, observando cómo la vida se drenaba de los aterrorizados ojos de Lorenzo antes de dejar caer el cuerpo con indiferencia al suelo metálico. Alexander limpió la hoja en la chaqueta de Costello, la enfundó y descendió las escaleras. Vincent y los ejecutores ya habían asegurado el perímetro, haciendo guardia en la entrada destrozada, dándole privacidad a su jefe. Alexander enfundó sus armas y cayó de rodillas frente a Beatrice. El monstruo frío y despiadado desapareció, reemplazado por un hombre completamente deshecho por el miedo. Sus grandes manos manchadas de sangre revolotearon sobre ella, asustado de tocarla, asustado de que pudiera romperse. Beatrice, pronunció con voz ronca por la emoción. Beatrice no se alejó de la sangre que lo cubría. Extendió sus brazos suaves y gruesos, rodeando el cuello de Alexander con ellos, y hundió la cara de Alexander en el hueco de su hombro. Alexander dejó escapar un aliento desgarrado, enterrando su rostro en el cabello de Beatrice. Sus enormes brazos se envolvieron alrededor de la cintura de ella, aplastando su exuberante cuerpo contra su pecho blindado como si intentara fusionar sus almas. Estoy bien, susurró ella, con sus manos acariciando el cabello oscuro de Alexander. Me solté sola. Estoy bien. Alexander se apartó levemente, enmarcando el rostro de Beatrice entre sus manos. Sus pulgares trazaron suavemente su mejilla morada, evitando su labio partido. Sus ojos la recorrieron, absorbiendo su sólida e inquebrantable fortaleza. Creyeron que eras débil, dijo Alexander con ferocidad, con los ojos brillando en la penumbra. Creyeron que porque eres suave te ibas a quebrar. Eres la cosa más fuerte en mi mundo, Beatrice. Eres magnífica. La besó profundamente, saboreando su sangre y sus propias lágrimas. 2 horas después, estaban de vuelta en la mansión de Lake Forest. Un médico privado del inframundo ya había limpiado las heridas de Beatrice y vendado sus muñecas magulladas. Beatrice estaba sentada en el centro de la enorme cama de cuero de Alexander, con una de sus camisas de vestir oversized puesta y una taza humeante de té en las manos. Alexander entró al dormitorio. Se había duchado, frotando la sangre de su piel, vestido solo con un pantalón de chándal gris. En su mano sostenía una gruesa carpeta manila. Se sentó en el borde de la cama y la abrió. Era el contrato matrimonial. El acuerdo de 3 años. Los 2 millones de pago. Sin decir una palabra, Alexander tomó un encendedor dorado de la mesilla de noche. Lo abrió, acercó la llama a la esquina del pesado pergamino y lo dejó caer sobre un cenicero de cristal grueso. Beatrice observó cómo el papel se rizaba y ennegrecía. Las llamas iluminaron la oscura intensidad en los ojos de Alexander. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella en voz baja. Renegociando los términos, dijo Alexander, mirándola. Se acercó más, apartó la taza de las manos de Beatrice y la dejó a un lado. Presionó sus palmas planas sobre los gruesos muslos de ella. Un gesto de adoración absoluta. El matrimonio falso ha terminado. La deuda está perdonada. Eres libre de irte por esa puerta, Beatrice, con el dinero, con una nueva identidad. Te daré el mundo entero y jamás dejaré que la oscuridad te toque de nuevo. Beatrice miró las cenizas humeantes del contrato. ¿Y si no quiero irme? El pecho de Alexander se sacudió. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de ella. Entonces te quedas. Pero te quedas como mi igual. Mi reina. Sin fechas de vencimiento. Sin cláusulas de salida. Te quiero toda a ti, Beatrice. Cada hermosa y perfecta parte de ti hasta el día que yo muera. Beatrice sonrió. Una sonrisa genuina y radiante que llegó hasta sus expresivos ojos. Enredó sus dedos en la cadena dorada que descansaba sobre el pecho desnudo de Alexander y lo atrajo hacia abajo sobre el colchón. Entonces supongo que será mejor que empecemos a planear una luna de miel de verdad, susurró contra sus labios. El diablo de Chicago había sido finalmente capturado. Y él, felizmente, entregó las llaves de su propia jaula. 1 año después, la gala anual de la Liga Atlética Policial se celebró en el gran salón de baile del Hotel Drake. El salón entero enmudeció cuando las puertas dobles se abrieron de par en par. Alexander Russo entró, el rey indiscutible e incuestionable del Medio Oeste, su presencia imponiendo un silencio absoluto.
Pero todas las miradas se dirigieron hacia la mujer de su brazo. Beatrice Russo era deslumbrante. Llevaba un vestido personalizado de seda carmesí que abrazaba perfectamente sus exuberantes y generosas curvas, la tela cayendo con elegancia sobre la pronunciada redondez de su barriga de 7 meses de embarazo. Caminaba con una confianza regia e intocable, la cabeza en alto. No había más susurros sobre la esposa del jefe. No había más chistes. La gente miraba sus caderas anchas, su sonrisa radiante y la sombra letal del hombre parado a su lado, y veían exactamente lo que ella era. Poder. Poder absoluto e innegable. ¿Esta historia de romance mafioso te dejó sin aliento? Si amaste ver a Beatrice reclamar su poder y a Alexander desatar su furia despiadada por la mujer que ama, dale al botón de like. No olvides compartir este vídeo con tus amigos adictos al romance oscuro. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte jamás otra historia de amor retorcida y emocionante. ¿Cuál fue tu momento favorito? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Subimos nuevas historias emocionantes cada semana.